Muy bien, el día sábado 5 de junio se cumplió un año de los fatídicos acontecimientos de Bagua y el ILD publicó este suplemento, La Amazonía no es avatar, un nombre provocativo, digamos, haciendo honor a la capacidad provocadora del ILD, efectivamente, con sus titulares y sus mensajes. Estamos con Hernando de Soto para hablarle de este asunto. Hernando, buenas noches. ¿Qué tal, Jaime? Bueno, la Amazonía no es avatar. ¿Por qué la Amazonía no es avatar? ¿A qué te refieres? Me estoy refiriendo a la película, ¿te acuerdas? Claro. A la película de James Cameron sobre un supuesto planeta que creo que es hasta la Luna. Y un planeta, la película se llamaba Avatar, pero la Luna era Pandora. Pandora, sí. Donde llega una compañía minera enorme americana que viaja en naves espaciales y que se encuentra pues con un pueblo indígena de otro planeta, de gente elongada, azul, y la idea ahí era muy claro, ¿no? Era un planeta de gente autosuficiente, de gente que no quería que entre la modernidad porque sabía vivir bien a su estilo. Y lo que ha pasado con esa película es que se ha vuelto una especie de emblema, de metáfora para la situación de muchos pueblos indígenas en el mundo. Entonces nosotros lo que hemos dicho es, si usted analiza la Amazonía, pero también nosotros hemos analizado África y estamos en Asia, no es avatar, no es el argumento tan sencillo. Como decir de que la modernidad no es compatible con lo indígena. Entonces por eso estamos diciendo la Amazonía no es avatar y damos las razones por las cuales efectivamente ya es una parte del mundo al cual llegó la globalización y tiene que haber un encuentro entre las tradiciones y la modernidad. Claro, ustedes sostienen, o tú sostienes acá, que efectivamente pues las comunidades nativas, los indígenas, quieren, y ya de hecho están integrados de alguna forma, en una cierta proporción, quieren integrarse, pero no tienen los instrumentos de la propiedad y de la empresa que haga de esa integración una integración provechosa. Esa es más o menos la tesis, ¿no es cierto? Ahora, quería hacer algunas preguntas específicas sobre algunas de las afirmaciones acá. Dices, hay aproximadamente 5.000 comunidades en la Amazonía peruana y solo alrededor del 5% tiene un título de propiedad que les permite controlar su territorio y administrar sus recursos comunales de forma eficiente y productiva. Ahora bien, 5.000 comunidades, siempre se ha hablado de que hay 1.500 comunidades nativas, más o menos. ¿De dónde sacan 5.000? Bueno, de contarlas y de contar también con los estudios de varios antropólogos. 1.500, 1.400 son las reconocidas por el Estado, pero aparte de eso, pues hay por lo menos 3.500 más que se han ido formando a través del tiempo. Y lo que pero son las originales que se han ido dividiendo, ¿no? Puede ser en parte de eso, el detalle no existe, pero también lo que ocurre es que como resulta tan difícil en muchos casos, si uno no tiene los mecanismos necesarios o los fondos o los contactos, reclamar territorio, que muchas personas que son en el fondo compañías o son personas que están abriendo trocha, se constituyen en comunidad. Y entonces el resultado pues es, por una razón u otra, hay 5.000 comunidades. Son comunidades, pero no son indígenas en ese caso. No serán indígenas, pero a la larga el efecto de no tener precisión en la ley significa que hay 5.000 entidades que son capaces, si tú te metes con ellas por cualquier razón, de armar un aspaviento internacional y entrar en todas las contradicciones que nos llevan a casos como Bagua. Ahora, dices que solo el 5% tiene un título de propiedad que les permite controlar su territorio y administrar sus recursos de forma eficiente y productiva. O sea que sí hay, de todos modos, un 5% donde el título de propiedad sí funciona y es efectivo. ¿Qué características tiene ese título para que sea así? Muy pocas. En el fondo hemos sido bien generosos cuando hemos hablado de 5%, porque el título comunal, no por ser comunal, sino por sus orígenes mismos, no te da derecho a las mismas cosas que tenemos el resto de los peruanos. En otras palabras, si yo tengo un título comunal, por lo menos lo que nosotros estamos diciendo, tienen un lindero demarcado. Ya por lo menos tienen manera de oponerse a un tercero en un tribunal si es que tratan de quitarles territorio, porque son continuamente invadidos por colonos, son continuamente invadidos por gente de otras comunidades. Además de eso, no es que nos han contado, nosotros hemos visto las actas de los directorios de las autoridades de estas distintas comunas. Entonces no tenían protección. Esto por lo menos pueden ir y oponerse, pero hay una serie de otras cosas que no pueden hacer. Te doy un ejemplo real.
no me acuerdo de comunidad a esa hora, pero donde se ve un árbol de caoba, una caoba, y se vende el árbol de alguien o de algunas personas dentro de la comunidad a foráneos. Y ese árbol se vende en 3 kilos de azúcar, es decir, el equivalente a más o menos 10 soles. Este árbol se puede justificar la venta porque es propiedad de las personas que están en la comunidad, pero se mueve hasta el Callao este árbol cortado en 3, 4, 5 partes, y ya en el Callao vale $12,000. Mira la diferencia entre tener un título de propiedad. Si fueras cualquier otra parte, estuvieras en cualquier otra parte del Perú, tú pues agarras tu árbol, lo mueves al Callao o lo mueves a cualquier otro lugar donde no abunda, y con esa propiedad recoges el verdadero valor de ese árbol en el mercado internacional. No entiendo la relación ahí. La relación es la siguiente, que si tú sacas el árbol con un título de propiedad de una comunidad, fuera de la comunidad, ¿cómo vas a probar en la carretera, la policía o a quien sea que ese árbol verdaderamente es tuyo si tu título en el fondo es solamente comunal y local? Eso quiere decir que por la falta de un derecho reconocido con facilidad en el resto del país o en el exterior, tú solamente puedes comprar, vender o efectuar una transacción dentro de tu comunidad, mientras que el resto de los peruanos, cuando tenemos títulos que valen en todo el territorio internacional, en todo el territorio nacional, y que al mismo tiempo valen internacionalmente, ya que la legislación peruana es reconocida internacionalmente, podemos vender lo nuestro donde queremos y donde nos da el mejor precio. Es la misma cosa que tú estabas hablando. ¿Por qué no venderle ahora el gas a Chile si nos va a dar más rentas que nos daría en otro lugar? Bueno, ellos no pueden salir del cuadradito que les ha asignado el Estado, porque el título comunal y sus características legales y su capacidad de ser implementados solamente valen en ese recuadro chiquito que les ha asignado el Estado. Pero eso lleva a que solo podría tener sentido un título individual de propiedad, no comunal. No puede ser comunal, lo que tiene que ser es poder ser titulado con las mismas referencias, con las mismas indicaciones geofísicas, con un mismo derecho que la gente puede constatar que vale en cualquier parte del mundo. Tú vendes alguna propiedad en Lima y se la vendes a un trujillano, el trujillano sin tener que venir a Lima ya es propietario. Esa especie de moneda corriente que es un buen título no existe con ellos porque cada título es excepcional, es un título hecho específicamente para ellos que no armoniza con el resto de títulos que hay en el país. Se dice acá que, hablando de ese asunto de las características de esta titulación, dice, en quinto lugar, no hay registro oficial que documente y publicite la propiedad al interior de las comunidades, ni mecanismos para acreditar las transacciones, arrendamientos, ventas, etcétera. O sea que, claro, al interior de las comunidades también hay de hecho, una propiedad privada, pero que no está reconocida legalmente, eso es lo que se está diciendo acá. Ahora, ¿las comunidades nativas estarían de acuerdo con titular internamente la propiedad individual existente, o eso no se lo plantean en realidad? Hay una ideología de la titulación comunal, de la propiedad comunal. Pero por supuesto que eso es lo que se nos ha dado a entender, y nosotros fuimos con la mejor de las intenciones para ver si eso era real. Porque efectivamente se hablaba de que todo es compartido, pero eso no es lo que hemos visto. Nosotros hemos estado en 200 comunidades y hemos tratado de que alguien nos dé un ejemplo contrario de lo que nosotros ya hemos cerciorado con mapas y con registros y con actas comunales mismas, que es lo siguiente: cada vez que hemos entrado en una comunidad hemos dicho muy bien, esa casa, Alapu, su casa por ejemplo, porque hemos sido muy bien recibidos, esa casa por supuesto es de la comunidad, no. La casa tiene que ser de cada persona. Pues pero lo siento, pero se supone que todo es comunal, pero la casa de cada persona. Pasa un pollo, y entonces, bueno, ese pollo por supuesto es comunal. No, el pollo no es comunal. A esa empresa es comunal. No, tampoco. Además, dicen ellos muy claramente en sus mesas de negociación con el Estado. Pero las tierras. La misma cosa, llega a las tierras, esas tierras pertenecen a alguien, y no solamente pertenecen a alguien, sino en las actas de la comunidad está marcado quién es dueño de qué tierra, y no solamente, sino la compran, la venden y la alquilan entre ellos mismos. ¿Pero esto en las 200 comunidades que visitaron o una proporción menor? Nos han dicho
que pueden haber unas 12 o 24 afuera, que donde sí existe una comunidad mucho más marcada. Pero no solamente eso, Jaime, sino inclusive cuando llegas al bosque, la norma entre ellos es que quien entra y mete la primera hacha en el bosque con un árbol, ese árbol es suyo. Y no solamente eso, sino en ciertas comunidades está también claramente asignado qué parte del bosque es coto de caza para cada persona. Para cada familia debe ser. En algunos casos familia, en otras cosas personas. Hemos visto las actas que dicen O sea todo.